Germán Rodríguez Castiñeira es colaborador nuestro hace muchos años, es comisario principal y lleva trabajando con nosotros desde hace ya bastantes años. Él ha coordinado el seminario que dura 3 días y que es, ellos lo van a explicar mejor que yo, pero es lo que conocen técnicamente como terrorismo de baja intensidad. Sí, no es muy técnico, pero bueno, es sí. Aproximado. Y es la diferencia que hay entre el terrorismo que estamos acostumbrados de ETA, que era el de tiro en la nuca o la bomba, pero vamos, sí. Realmente su compañero, que también es comisario de policía, pues son realmente expertos en este tema. Agradecerle que te haya ascendido de repente 3 grados. No me importa, pero vamos, no me importa. Si agradeceselo. Pero de todas maneras, yo digo una cosa. Yo, aquí en la universidad soy el que asciende, con lo cual, si quieres, en broma incluso te puedo hacer una tarjeta. Bueno, si puedo hacer algo por mí, pero soy subinspector de... Ahora, bueno, no sé, todavía no sé. José Antonio tiene algo que manda todavía algo en eso, ¿no? No, yo creo que no. Si no, tengo un primo hermano que todavía está en el canal. Pero vamos, yo creo que nos van a contar cosas verdaderamente interesantes, sobre todo que yo creo que normalmente no están en la onda de lo que normalmente se habla cuando se habla de terrorismo, ¿no? Se habla normalmente del terrorismo clásico y no de esto. Bueno, pues... Cuando me jubilé, una de las penas que me dio el haberme jubilado es perder el contacto diario con gente como Javier Méndez. Javier Méndez ha hecho todo, desde la instrucción de atestados hasta las investigaciones, hasta la infiltración de confidentes, hasta infiltrarse él mismo, de tal manera que conoce todas las técnicas. ¿Perdón? No, que se ha apagado la... Porque se apaga. Bueno. Bien, entonces él hablará de la extrema izquierda, nadie como él para hablar de la extrema izquierda, y yo hablaré de un fenómeno que duró aproximadamente 8 años, que fue el terrorismo de baja intensidad de signo anarcoinsurreccionalista, así se denominaban ellos. La jornada de hoy irá sobre esto, anarcoinsurreccionalismo y extrema izquierda general. Mañana se hablará de la extrema derecha y de violencia en el deporte, y el miércoles la jornada tratará sobre la violencia nacionalista. En concreto, trataremos 2 de estos fenómenos: el fenómeno de la calle Borroca en el País Vasco y las secuelas que todavía se arrastran hasta hoy día, y la violencia política del procés catalán. Bien, hoy empezamos con esto. Primero tengo que hablar de los elementos comunes. La violencia política de baja intensidad o terrorismo de baja intensidad ocupa el espacio que es, como decía Luis Todores, el espacio que hay entre lo que es la actividad política normal y lo que es el terrorismo stricto sensu. De tal manera que, bueno, abarca desde una manifestación violenta o un escrache hasta el envío de un paquete bomba. Este sería el segmento de actividad criminal a la que nos vamos a referir estos días. Todos tienen una serie de características comunes, todos estos grupos. Estos grupos se enmarcan en lo que es el radicalismo como desprecio a las normas de una sociedad democrática. Están impulsados por organizaciones en las que se produce esto que llamamos la cámara de eco, donde todos piensan de la misma forma, o lo que los psicólogos llaman el sesgo cognitivo de confirmación. Solo se permite entrar en la organización aquellas ideas que corroboran las que previamente se tienen. Si no, en caso de que pongan en duda alguna de esas ideas, se acude a la teoría de la conspiración, o se acude también al victimismo. Un ejemplo de victimismo, que hablaremos pasado mañana de él, puede ser eso que dice magistralmente Albert Boadella en el caso del procés catalán, que dice que algunos independentistas catalanes se levantan todas las mañanas pensando a ver qué putada nos ha preparado para hoy Madrid. Este es el sesgo de confirmación, es el fanatismo que se envuelve y que envuelve todo esto y que impide llegar a cualquier otro tipo de idea que no sea esta. También hablamos de radicalismo, de ideas maximalistas.
Hablamos también de odio, son delitos de odio, el odio al distinto, el odio al que piensa de forma distinta, el desprecio al que piensa de forma distinta. También comparte elementos comunes con el terrorismo a secas. El objetivo siempre es político, la estrategia es la tensión, la polarización para conseguir del gobierno, de sectores sociales, lograr sus reivindicaciones. La diferencia entre uno y otro estaría en que el terrorismo stricto sensu busca la muerte, la de las personas, busca los efectos letales para conseguir sus objetivos, y la violencia de baja intensidad, en principio, aunque luego se puedan producir muertos, y luego hablaremos de algunos muertos que se han producido tanto en un bando como en otro, en este caso, pero no son buscados de propósito en general, y subrayo en general. Bien, y sin más, que empiezo yo entonces, Javier. Hablamos del anarcoinsurreccionalismo. En primer lugar, unos retoques sobre la violencia política en la transición, en la que España rompe su tradición anarquista, poderosísima, junto con la de Rusia o incluso con la de Italia, pero bueno, la de España importantísima, tanto en nuestra guerra civil, por la República y demás, histórica, que no voy a comentar. Rompe con esa tradición violenta de magnicidios, nada menos que 3 presidentes de gobierno, intentos de magnicidio con reyes y demás. Se ha ido otra vez, como no. Entonces, bueno, se rompe cuando llega en la época franquista, prácticamente se rompe ya esa tradición, y cuando llega la llegada de la democracia, la llegada de la transición, tenemos varios grupos. Tenemos a la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas, que comete atracos, posee armamento, no hay ningún asesinato, afortunadamente. Hay otro grupo, que es el GARI, del Revolucionario Internacionalista, que es un sucesor del Movimiento Ibérico de Liberación, aquel movimiento al que pertenecía Puig Antich, que ustedes recordarán, Puig Antich, al que algunos ahora tratan de glorificar. Mató a un subinspector de policía y dejó malherido y en una silla de ruedas a un empleado de banca. Tampoco hay que glorificar a gente que hace esto. Los grupos anarquistas autónomos, que daban muchos atracos y se quedaban con el dinero, o sea, lo hacían un poco también para satisfacción personal. Bien, había una serie de grupos. En el año 82, creo recordar, se produce el caso Scala, en el que unos manifestantes de la CNT arrojan a la discoteca Scala de Barcelona unos cócteles Molotov y incendian la discoteca Scala, la sala de fiestas de Barcelona, y mueren 5 trabajadores. Entonces se produce ahí una ruptura, de tal manera que queda el anarquismo violento, digamos, queda absolutamente desprestigiado, y ya no vuelven a cometer más acciones. Hasta el año 96, pero no son españoles. En el año 96, tal vez recuerden, que unos anarquistas extranjeros, italianos, argentinos, asesinan a 2 policías, mujeres, 2 policías municipales, que acuden al atraco que ellos estaban perpetrando. Les disparan con sus fusiles y matan a las 2. Y entonces se produce la ruptura definitiva. A partir de entonces no se produce ningún acto violento por parte de grupos de ideología anarquista. Hasta que aparece en Grecia, este es el anagrama, la conspiración de las células de fuego. Este es el anagrama, y aparece el concepto de anarcoinsurreccionalismo, de la mano de Alfredo Bonanno, que es este señor que murió en diciembre pasado. Este señor es el padre del anarcoinsurreccionalismo.
y acuña el concepto de gioia armata, alegría armada. Es un giro ideológico en la medida en que él detesta las organizaciones comunistas, las considera militaristas, dice que no sirven para cumplir sus objetivos, desprecia también las organizaciones anarcosindicalistas, porque dice que van conquistando paulatinamente algunas conquistas para la clase trabajadora, pero que eso no sirve para nada, tienen que conquistar, tienen que destruir completamente el poder capitalista. Está en contra, naturalmente, de la sociedad capitalista, que nos convierte en una especie de borregos consumistas. Y él lo que propone es la creación de una serie de grupos de afinidad. Estos grupos de afinidad se crean de forma autónoma en cualquier lugar del mundo, se reúnen episódicamente para tener más fuerza, para realizar algún tipo de acción, y en esa reunión utilizarían como franquicia estas siglas que ustedes ven ahí, FAI-FRI. FAI no es Federación Anarquista Ibérica, es Federación Anarquista Informal, para subrayar el carácter no organizado del anarcoinsurreccionalismo. FRI es el Frente Revolucionario Internacional, donde cuajan estas ideas en el triángulo mediterráneo, en Grecia, Italia y España. En Grecia, aquí ya no podemos hablar de violencia de baja intensidad o de terrorismo de baja intensidad, allí es un terrorismo puro y duro, hay muertos, hay bombas, hay compra de armas, incluso de armas automáticas. En Italia un poco más atenuado, y llega posteriormente a España, fundamentalmente a Cataluña y fundamentalmente a Barcelona. Las primeras acciones del anarcoinsurreccionalismo, aparte de atracos, aparte de ametrallamientos de embajadas de Estados Unidos, etcétera, están en la cumbre G8 de Génova y en el paquete de bomba que envían a Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea de Comercio, creo que era en ese momento. Y vamos a las acciones en España, que será lo más interesante. Y empiezan en 2018. En 2018 yo me hago cargo en ese mismo año de la Brigada Provincial de Información de Madrid. Allí me encuentro con Javier Méndez y con otros compañeros maravillosos, que recuerdo con todo cariño. Hacíamos las labores habituales de la brigada, el yihadismo, ETA todavía, grupos de extrema izquierda, grupos de extrema derecha, y también la otra parte que teníamos, que eran las bandas latinas. Y en diciembre de 2008, repentinamente, una manifestación de Sol, un grupo de individuos se acerca a las oficinas de la Policía Municipal de la calle Montera, y frente al estupor de los policías municipales, de los desventurados policías municipales, cogen tapas de alcantarilla, revientan las puertas y las ventanas de cristal y entran dentro y vandalizan la oficina de la Policía Municipal. Un suceso que nunca se había producido. Inmediatamente la Jefatura Superior de la Policía Nacional envía a todos sus radiopatrullas, se hace el rastreo en los alrededores y se detiene a un número de gente, creo que eran 9, si no, tal vez tú te acuerdes mejor del número. Bueno, eran actos vandálicos de grupos de extrema izquierda, pero ¿a qué venía eso de atacar unas oficinas de la Policía Municipal? Entonces, los interrogatorios y el atestado y demás, ellos están realizando este tipo de acción como consecuencia de la muerte en Grecia de un joven por disparos de la policía, de un joven anarquista, y ellos se reconocen como anarquistas, y es la primera manifestación de la gioia armata del anarcoinsurreccionalismo, 2008, en la calle Montera. Algo que nos dejó sorprendidos, porque no sabíamos que había llegado a España esa marea. Bien, en 2011 se produce una bomba en el ESADE de Barcelona y cajeros automáticos, pero son acciones todavía poco espectaculares. La verdad que tampoco no han llegado a matar a nadie,
pero ahí está el concepto de la violencia política de baja intensidad o terrorismo de baja intensidad, puesto que utilizan explosivos. En 2012 se crean los GAC, que es el Grupo de Afinidad Español, el Grupo de Afinidad Español, los grupos anarquistas coordinados, es el Grupo de Afinidad Español que se coordinaría con otros grupos para cometer acciones, y de hecho así lo va a hacer. Bien, ese mismo año, 2012, se produce el envío de juguetes sexuales, de consoladores en concreto, al arzobispo de Pamplona. Los juguetes sexuales iban rellenos de explosivos. Siempre utilizan el mismo explosivo, que es pólvora prensada, con un dispositivo que, bueno, si manejas el juguete sexual, hace explosión. Dado que esos paquetes, cuando llegan a su destino, producen ciertas sospechas, eso impide, aunque no siempre, que vaya más allá en la recepción de ese paquete y que cause heridas a alguien. En concreto, en el arzobispado de Pamplona, abren el paquete, lo ven raro, inmediatamente llaman a los TEDx de la Policía Nacional, que lo desactivan. Envían otro consolador explosivo a un colegio de los legionarios de Cristo en Alcobendas. Ese era el destinatario. Sin embargo, despierta las sospechas en la tarjeta de correos de Vallecas, que era donde iba, a donde llega el juguete, y allí se desactiva también. Pero antes de desactivarlo, una de las funcionarias de correos abre el paquete, le estalla y le causa heridas en una mano. Esos son, y luego hay otro explosivo más que también en otra estafeta es desactivado. Son los juguetes que ellos envían, sin capacidad para matar, pero sí para causar heridas graves que, dependiendo de la posición de la persona, pues puede ser una ceguera o puede ser algo así. Bien, llegamos al 2013, si me permite. Aquí tenemos al arzobispo de Pamplona, con cara de pocos amigos, evidentemente, por lo que acaba de suceder. En 2013 se colocan, estas bombas ya son otro tipo de bombas, también son de pólvora prensada, utilizando el manual del anarquista, son bombonas de camping gas rellenas de pólvora prensada, y las explosiones ya pueden ser de una naturaleza bastante más grave. Una la colocan en la Almudena. Tuvo poco eco esto, seguramente ustedes no lo recuerdan. En la Almudena la ve un sacerdote, muy religioso, que pasa por allí, no llega a hacer explosión, avisa a la policía envía a los TEDx y allí mismo la desactivan. Envían otra a la Fiscalía Provincial, yo creo lo mismo, también la ve en la Fiscalía Provincial de Madrid. También es observada por un vecino y también es desactivada, pero hay una que sí hace explosión, que es en la Basílica del Pilar. Colocan otra bombona de camping gas rellena de pólvora prensada. Esta sí hace explosión, y además una explosión de cierta magnitud. Segundos antes había pasado por ahí una comitiva de turistas italianos. De haber pasado en ese momento, cuando hace explosión, sin ninguna duda hubieran matado a alguno de ellos. Bien, esto es la más... Voy rápidamente. Las reivindicaciones siempre se reivindican en la franquicia Spy Free, Federación Anarquista Informal, pero ellos utilizan para reivindicar pues nombres como pretendidamente humorísticos. El grupo clerical, grupo de acción clerical para el uso del juguete sexual, o grupo clerical para los nuevos usos del café. Yo hasta ese momento ignoraba que el café fuese un potente afrodisíaco, como creían ellos. Pero bueno, tampoco se puede. ¿Perdón? Comando Mateo Borras. Sí, y Comando Mateo Morral, hablando de, rememorando al Mateo Morral, que lanzó la bomba
a la comitiva regia en la calle Mayor, en la boda del monarca. El comando insurreccionalista Mateo Moral, efectivamente, se me estaba olvidando. Bien, él comete todo este tipo de acciones. Dejaré, porque tú lo vas a comentar, estos lo hacen, hay otros grupos anarquistas o pseudoanarquistas que serían los luditas y neoluditas, como Fufo, una bomber y esto. ¿Vas a comentar algo de eso o no? Estos vienen de Chile, no son españoles. Sí, no vienen de aquí. Ahora voy a hablar de eso. Entonces comienzan en 2014 las investigaciones, empiezan a dar resultado y se detiene en concreto a Javier Salas y Mónica Caballero, alias Cariñoso y Moniquita. Estos son dos chicos de buena familia de Chile que aprovechan sus vacaciones en España para conectar con grupos anarquistas de Barcelona que les dan todo tipo de amparo, todo tipo de cobertura y apoyo logístico, y las confeccionan esas bombas en Barcelona, y ellos son los que las colocan en la Catedral de la Almudena y en la Basílica del Pilar. Finalmente las investigaciones los detectan, se tarda un poquito en detenerlas, un poco me refiero a días, pero al final se les detiene en Barcelona. Posteriormente fueron condenados a 12 años de cárcel. Esa condena luego se rebajó por parte del Tribunal Supremo, y finalmente los tribunales, en esa benignidad que caracteriza a España y que presenciamos en estos momentos también, pues se sustituye el resto de la condena por su expulsión del territorio nacional y su regreso a Chile, de tal manera que fueron unas vacaciones que se alargaron. Ahora están en prisión en Chile de nuevo. Están en prisión porque cometieron Los mismos atentados. Los mismos, también anticlericales los atentados. Una fijación de esta gente. Sí, eso creo que lo había leído. Bombas también. Sí, ya venían de cometer bombas, porque ellos, el caso Bombas en Chile, detuvieron a un centenar de personas, la policía chilena, que luego por una formalidad, las intervenciones telefónicas se vinieron abajo y tuvieron que soltarlos, ¿no? De ese centenar de anarquistas chilenos que cometieron como 20 o 30 atentados en Chile, de esas 100 personas, 70 o 80 terminaron en España, vinieron a España. Ya, somos un país generoso, de acogida. Bien, entonces se inician una serie de operaciones. Las operaciones culminan con la detención de los dos autores principales, pero se detiene a los GAC. Se detiene exactamente a 46 personas en varias operaciones, y de alguna manera quedan completamente descabezados. Yo creo que se detuvo a prácticamente todos. En esas operaciones, gran parte de ellas eran en Barcelona, gran parte de ellas en casas ocupadas, donde se encuentra pues material para fabricación de explosivos caseros, donde se encuentra también drogas, se encuentran hachís, se encuentra cristal, speed, se encuentra también balazos de precisión para la venta. Se autofinanciaban con la venta con el menudeo o no tan menudeo de droga. En una casa ocupada se encontró medio kilo de cocaína, que ya no es menudeo. Bueno, fueron detenidos, algunos de ellos ingresaron en prisión, otros no, pero quedó liquidado este movimiento de los GAC. Entonces el anarcoinsurreccionalismo se limitó después a los disturbios callejeros, al Black Bloc, del que nos hablará, aquí tenemos un Black Bloc, del que nos hablará Javier Méndez, el subinspector Javier Méndez. Aquí tenemos a los dos chilenos, autores de la colocación de las bombas, muy ufanos de su acción, y pues supongo que estarían sorprendidos de la benignidad del trato español. Y entonces, ya acabando con este periodo temporal corto, la verdad, donde la policía actuó rápidamente, corto porque de alguna manera los cortamos y esto no fue a más. Si hubiéramos dejado que proliferase, pues podrían haber acabado pues adquiriendo armas de fuego o subiendo escalones en la escalera del delito. Los manuales de resistencia, tal vez hablarás tú también de ellos, ¿no? De las instrucciones para comportarse
las medidas de seguridad para impedir la detención de la policía o las posibles utilización de pruebas contra ellos. Bueno, pues se les incautó todo esto. Bien, acabo. El último episodio es en febrero de 2021. No me voy a meter mucho en esto porque tú vas a hablar de Pablo Hasél, de los disturbios con motivo de Pablo Hasél. Solo decir que esta es la furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona, que es un equivalente a la Policía Municipal a una Policía Municipal de Madrid, donde el conductor de esta furgoneta pudo escapar por los pelos y ser rescatado por los bomberos y pudo haber acabado incinerado en la furgoneta. Los autores eran todos extranjeros y fueron todos detenidos, italianos en concreto. Bien, y hasta aquí el panorama breve, afortunadamente breve, del anarcoinsurreccionalismo. El pasado del anarquismo violento tiene muchísima más enjundia, pero es una cuestión para los historiadores. Esto es lo que sucedió en el último decenio prácticamente. Y yo por mi parte nada más. Ahora presentar a Javier Méndez, que nos va a hablar de la extrema izquierda y desde su amplísimo y profundo conocimiento. Estoy muy agradecido de estar aquí. Llevo muchos años dedicándome a la ultraizquierda, a los disturbios, a los grupos antisistema, a los llamados grupos antisistema. Pero quería saludar a la señora San Gil porque después de haber estado trabajando tanto tiempo y viendo lo que he visto, creo que hay gente en España que son héroes y usted es una de ellas. ¿De acuerdo? Quiero que para mí es un honor estar aquí hablando delante de gente como usted, que ha sufrido tanto y que conoce perfectamente lo que es la violencia de la ultraizquierda, ¿no? Mis especialidades son los disturbios, la violencia de las manifestaciones, y me preocupo mucho de entender por qué hay violencia en manifestaciones, ¿no? Lo que nosotros llamamos el combate urbano. La verdad es que han pasado acontecimientos en España, en nuestro país, que tienen mucho que ver con la ultraizquierda desde hace unos cuantos años, y es maravilloso el poder que tienen para que las cosas parezcan distintas a lo que realmente son, ¿no? Yo siempre digo que cuando hablo de ultraizquierda, yo siempre hablo de ultraizquierda, ¿no? Que aunque ponga izquierda, yo hablo de ultraizquierda, y siempre digo que son los padres, ¿no? Que son como los Reyes Magos, porque en realidad la gente habla de ultraizquierda pero no sabe lo que es, ¿no? Cuando los grupos antisistema actúan en la calle, causan disturbios, si vemos un telediario, los antisistema destrozan la Gran Vía en Madrid, ¿no? Hablamos de antisistema, pero nadie sabe quiénes son. Son como los Reyes Magos, actúan una vez al año y el resto del tiempo ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que causan esos disturbios? ¿Desaparecen? ¿Están bajo tierra? ¿Están en Oriente? Entonces, realmente, el hablar de ultraizquierda a mí no me gusta porque la ultraizquierda no existe, existen las ultrasizquierdas, ¿no? Que son ideologías distintas. Cuando hablamos de ultraizquierda estamos hablando de muchas ideologías distintas. Incluso entre ellas tienen muchas diferencias, incluso tantas como a veces con la extrema derecha, ¿no? Se llevan bastante mal, pero sí que es verdad que son capaces de unirse cuando tienen un objetivo común, cuando ven el momento revolucionario, ¿no? Cuando tienen un objetivo común o objetivos comunes. Se pelean entre ellas, tienen muchísimas diferencias, incluso se boicotean actos, incluso se agreden físicamente, pero son capaces de, cuando hay un momento que ellos consideran que es un momento revolucionario, son capaces de unirse para provocar un estallido, ¿no? Un estallido social, una revolución, ¿no? Y eso parece que no, pero en España ha pasado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros policialmente lo dividimos en tres grandes bloques, ¿no? El anarquismo, el reformismo y el comunismo revolucionario. Seguramente otras personas, otra gente hablará de esto de otra manera. Yo hablo lo que conozco como policía, ¿no? y lo dividimos de esta manera. Los anarquistas y los comunistas no se tragan, se pelean siempre, se pelean continuamente. Y los anarquistas y los comunistas odian a los reformistas, ¿no? A los que llaman hipipijos o comeflores, ¿no? Realmente el reformismo está muy relacionado con
con lo que es el ecologismo radical, ¿no? Que está ahora muy de moda, ¿no? Porque realmente ellos lo que pretenden es ganar batallas al sistema, al contrario que el anarquismo, que lo que pretende romper el sistema, y lo mismo que el comunismo revolucionario, ¿no? En el vídeo es Pablo Hasél, el vídeo es Pablo Hasél en la Audiencia Nacional. Está abierto. Que me parece un ejemplo muy bueno de lo que es el desconocimiento que hay con lo que es la ultraizquierda, ¿no? Y es la fiscal una fiscal de la Audiencia Nacional hablando con Pablo Hasél, ¿no? ¿Usted forma parte de algún movimiento anarquista insurreccionalista? Soy comunista. Usted es comunista. Pero ¿forma parte de algún movimiento, como le digo, anarquista insurreccionalista? Un comunista no puede militar en un movimiento anarquista insurreccionalista. Yo no sé. Pablo Hasél se enfada. Se enfada porque le está diciendo que sí es anarquista. Y dice, pero ¿cómo soy anarquista? Yo soy comunista. Entonces, eso es para que veamos realmente las diferencias que hay entre ellos y lo mal que se llevan. Hasél se enfada muchísimo cuando le dicen eso. Y no sé si recuerdan los disturbios tan graves que hubo con motivo de la encarcelación de Pablo Hasél. Hubo disturbios en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Santiago, y pasó una cosa muy curiosa con respecto a las diferencias que tienen entre ellos, ¿no? En Barcelona. No sé si recuerdan que cuando se produce el encarcelamiento de Pablo Hasél, se producen disturbios el mismo día, y se producen disturbios a lo largo de una semana, en la que incluso llegan a asaltar centros comerciales, se producen robos. Allí están todos los istas, ¿no? Están los comunistas, los reformistas, los anarquistas, los independentistas. Todos están allí porque es el momento del chispazo ese revolucionario que puede dañar al Estado, ¿no? Esta fotografía, que es la misma que enseñaban el comisario, este es el último día que hay disturbios en Barcelona. Este día se acaban los disturbios. El primer día hay una manifestación por el encarcelamiento. El segundo día, en solidaridad con los encarcelados, con los detenidos, ¿no? Con los detenidos de la manifestación. Se producen disturbios. Al día siguiente vuelve a pasar lo mismo, en solidaridad con los detenidos. Todo este día. Este es el último día, que son los disturbios más graves, que es cuando atacan la furgoneta de la Policía Municipal de Barcelona. Pero ¿por qué no hay más disturbios? ¿Por qué se acaban aquí? ¿Por qué no continúan? Porque los detenidos de este día son anarquistas. Y los que estaban convocando, todos eran comunistas. La mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que no se solidarizan con ellos. Y si leemos los foros de esos días, lo que están diciendo es, otra vez nos habéis vendido, otra vez nos habéis traicionado, porque se llevan fatal. Son anarquistas italianos, con lo cual, desde ese momento, ya no hay más reivindicaciones. Bueno, con respecto a... Quiero enseñarles una cosa, esto es un vídeo. No lo voy a buscar porque pierdo mucho tiempo. Esto es un vídeo de una manifestación en Madrid con motivo de los disturbios del encarcelamiento de Pablo Hasél. Es muy curioso porque en este vídeo se ve mucha gente, se ven jóvenes, se ve gente mayor, lo están retransmitiendo en directo en streaming, y hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, pero que alguien que no esté dedicado a esto, hay cosas que no ve. Si cualquiera de ustedes, bueno, quizá algunos sí, ve esas imágenes, verá jubilados y jóvenes en protesta por la encarcelación injusta de Pablo Hasél por insultar al rey, ¿no? Que es el relato que se vende. En realidad nadie va a la cárcel por injuriar al rey, va a la cárcel por el enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Pero cuando yo veo esos fotogramas y veo esos vídeos, me fijo en unas cosas y digo, esto nadie lo ve, ¿no? Este es uno de los manifestantes, el que tiene la flecha en la cabeza. Ese es Juan Manuel Larrieta, Alberdi, miembro del Grapo. Aquí tenemos otros dos miembros del Grapo. Quiero decir que realmente a veces las cosas no son lo que parecen, ¿no? Esa ideología está ahí. Quiero decir, parece que el Grapo efectivamente es histórico, pero no sé cuántas veces cuántas veces nos hemos cruzado con algún terrorista. Bueno, usted seguro con muchos, pero el resto de la gente no. Quiero decir que es que aquí hay 7. No son terroristas, son exterroristas, pero han cumplido condenas, pero en cambio están en una movilización por Pablo Hasél rodeados de gente muy joven.
Bueno, sobre el uso de si es violenta o no, pues hay mucha discusión entre el uso de la violencia, ¿no? Unas corrientes defienden una cosa, otros defienden otra, pero a nivel policial lo que nos interesa es que hay una parte de la ultraizquierda que sí, que para lograr sus objetivos utiliza la violencia, ¿no? Muchísimos ejemplos, ¿no?, de lo que es la ultraizquierda. Y como tenemos poco tiempo, me interesa mucho lo que es el combate urbano, los disturbios, porque yo cuando comencé a trabajar en los disturbios, en información, me interesaba mucho por qué hay violencia en la calle, ¿no? Por qué hay disturbios en unas manifestaciones sí y en otras no. Investigando un poco sobre esto, y después de las experiencias que hemos tenido en la calle, después de infiltrarnos en las manifestaciones antisistema, para esta gente la violencia es una herramienta de lucha, es una herramienta de lucha revolucionaria, y utilizan la calle como un arma, y es un arma para hacer política, ¿no? Se hace mucha política en la calle. Y parece que no tienen influencia, pero en realidad sí la tienen, ¿no? Es fácil que alguien piense que cuando ve en los telediarios que ha habido disturbios de los antisistema en una calle de Madrid, que piense que con eso no se llega a ningún sitio, pero porque hacen eso no vale para nada, pero en realidad sí tienen influencia. Las cosas que hacen en la calle tienen muchísima influencia, ¿no? Y si no, podemos recordar los disturbios del 15M, si al final tuvieron influencia en lo que es el devenir del país, ¿no?, del Estado, ¿no? Hay muchas cosas que pasaron durante esos días que la gente desconoce y que los que estábamos allí nos estábamos dando cuenta de lo que estaba pasando, pero el relato que escuchábamos en los medios era completamente distinto. Nosotros veíamos cosas que no se trasladaban a la opinión pública, porque hay que tener en cuenta que la ultraizquierda está en guerra continua, pero no es una guerra convencional, no es una guerra de conquista de territorios, es la guerra de la opinión pública, y para eso utilizan una serie de estrategias generales y otras tácticas en particular con respecto a lo que es la violencia en la calle, lo que nosotros llamamos el combate urbano. ¿Por qué hay violencia en esas manifestaciones? Pues que buscan hacerse visibles, ¿no? Porque buscan el estallido social. Lo que pretenden es generar una llama, generar un chispazo que provoque un estallido social. La prueba evidente de todo esto, son muchos casos de lo que han pasado en España. El de Pablo Hasél he hablado mucho de este porque es el más reciente de todos, ¿no? Pero hay incluso otros en Burgos, por ejemplo. Ustedes no sé si recuerdan los disturbios que se producen muy graves en el barrio de Gamonal, en Burgos. Bueno, pues no sé si hay alguien de Burgos. Se aparca muy mal en Gamonal. Quiero decir que es que viene precisamente de eso, ¿no? En el barrio de Gamonal, en Burgos, se va a proyectar la construcción de un parking subterráneo. En Gamonal no aparca la gente en doble fila, aparca en triple fila. El problema que tiene. Bueno, hay unas elecciones donde en el programa del Partido Popular y del Partido Socialista viene la construcción, hablan de la construcción de ese parking. Pero hay una asociación de vecinos que decide que eso no puede ser. Entonces se provoca violencia. Se provocan unos disturbios muy graves que no solo transcurren en Burgos, también pasan en Madrid, también pasa en Barcelona, en Santiago, en Valencia, en muchísimas ciudades de España, ¿no? Voy a ver si encuentro el vídeo, porque este vídeo sí que es muy interesante. Con la lucha, por los presos, por los detenidos, porque estamos hartos, porque esto tenía que estallar hace mucho tiempo, para que en cada pueblo, en cada ciudad... Por los presos, por los detenidos, porque esto tiene que estallar en toda España. Ojo, esto es Burgos y es un tipo encapuchado que está hablando que tiene que saltar los disturbios en toda España. Y pasa en Madrid, pasa en Barcelona y pasa en muchos otros sitios. Pero escuchen lo que dice. No solo se solidaricen con esta lucha, sino que se levanten, porque están sufriendo igual que sufrimos todos nosotros. El parking ha sido una excusa y a la gente de Madrid, a la de Valencia, a la de Santiago de Compostela no les importa la construcción del parking en Burgos. Hay varias asociaciones vecinales en Burgos que están completamente de acuerdo con la construcción del parking porque es necesario, pero solo hay una que no.
pero esa es de ultraizquierda. La ultraizquierda, ¿cómo tienen tantas posibilidades de hacer estas cosas, ¿no? de que eso se traslade al todo el país? Porque la ultraizquierda funciona como una red. No es una red convencional. La ultraizquierda se establece en barrios, en distritos, en asociaciones vecinales, plataformas de barrio, centros sociales ocupados, asociaciones de vecinos, y funcionan como una red, que no tienen por qué llevarse bien, pero en algún momento sí van todos a una, ¿no? Entonces, es muy fácil para ellos, cuando pasa algo de esto, organizarse realmente para salir a la calle. Es lo que pasó, es lo que pasó un poco con el 15M, ¿no? El 15M, que surge como un movimiento ciudadano, finalmente termina parasitado por estos grupos, ¿no? O sea, los círculos, las asambleas, en realidad todo era falso. Como es falso muchas de las cosas que pasan con la otra izquierda, ¿no? Cuando se celebraban estas asambleas, los círculos, llamados círculos, en distintos barrios de Madrid, estaban completamente manipulados. O sea, había personas que acudían a muchas de esas asambleas. Y en los turnos de palabra era curioso. Yo recuerdo uno en Carabanchel, que la forma de manipular a los vecinos era muy sencilla, pero era bastante incluso grotesca, ¿no? Porque es que los turnos de palabra que se apuntaban en una lista a mano, ¿no? Yo voy a hablar, yo también. Yo he visto a gente tomando nota de quién iba a hablar, tomando nota de su padre, preguntándole a su padre cómo se llamaba, y esos los he visto en un círculo y los he visto en otro, con lo cual las decisiones que se tomaban en esas asambleas siempre eran las que ellos querían, porque iban de una a otra. Y en donde no lo conseguían, lo que hacían era no hacer una cosa distinta de lo que se había votado en la asamblea. Quiero decir, si no me salgo con la mía, si no salgo con la que a mí me interesa y tomo otra decisión, yo no la asumo. Si estamos decidiendo durante 7 o 8 horas si vamos a ir al Congreso, acuérdese, jefe, que es que 7 o 8 horas de una asamblea en sol para ver si van al Congreso, si se dirigían al Congreso y primero se empezaba a votar, vamos a votar si votamos. Era como, de verdad, era así. Entonces, y finalmente se decidía, pues no, hoy no, pero los que defendían otra postura iban. Entonces, realmente las decisiones, las que no podían controlar, pues finalmente hacían lo que querían, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para eso necesitan toda una estructura, y la estructura es toda esa red. Es toda esa red de todas estas ideologías distintas, ¿no? Porque es muy interesante esto de los rodea el Congreso y demás, de quién manipulaba todo esto. Eran 4 grupitos que cabían en los 4. Eso me refiero cuando estoy diciendo que esto es falso, ¿no? Que hay cosas que no pasan. El rodeo al Congreso, no sé si lo recuerdan, cuando se rodeó el Congreso, hubo unos disturbios muy graves. Tengo un vídeo en el que ahora se lo enseñaré, de cómo estaba organizado para que hubiera disturbios. Y yo les puedo asegurar, les aseguro, que las mismas personas que estaban convocando a la ciudadanía a rodear el Congreso son los mismos que lo reventaron. Son las mismas personas, el mismo entorno. Pero ellos, bueno, simplemente ellos atacan a símbolos, ¿no? Símbolos del poder del Estado, símbolos del poder económico, símbolos de lujo también. Y esta es la estrategia que siguen, y esta fue exactamente la misma estrategia que hicieron en el 15M, en el rodeo al Congreso. Que, por cierto, me gustaría decir que cuando se convocó a los ciudadanos a rodear el Congreso, la primera convocatoria no era rodear el Congreso, era tomar el Congreso. ¿Se recuerda? Sí. Convocaban a la gente a tomar el Congreso. Pues como ha pasado en Estados Unidos, lo que pasa es que nadie se acuerda, lo que pasa es que como aquí no llevaban cuernos, pues parece que no lo querían hacer, pero realmente la idea era tomar el Congreso. Lo podemos demostrar, como efectivamente. Lo que pasa es que cuando la Audiencia Nacional toma nota un poco, es como, no lo vamos a tomar, lo vamos a rodear, ¿no? Pero la intención ese día era tomar el Congreso. ¿Qué hicieron ese día? Lo que hacen siempre, ¿no? El provocar esos días, ¿no? Bueno, fue casi durante un año, ¿no? Pero esto fue el inicio, ¿no? Provocar la actuación policial,
la policía reacciona y luego presentarse como víctimas de la actuación policial, ¿no? Eso pasa continuamente. ¿Cómo hacen eso? Ahora lo veremos. Lógicamente, en muchas manifestaciones, en muchos disturbios, los medios de comunicación que acuden a esas manifestaciones son también del mismo entorno, ¿no? Que son freelance la mayoría. Si otros periodistas, otros medios de comunicación quieren acceder a esas manifestaciones, les echan, no les dejan. Con lo cual, todas las imágenes que estamos viendo son las que ellos están interesados en que veamos y son las que venden a los programas de televisión, ¿no? Que compran ese mensaje, ¿no? Bueno, luego buscaré el vídeo. Y luego hay unas tácticas para los disturbios, para generar todo este relato, que es el Black Bloc, ¿no? Mucha gente dice, yo he escuchado, y hablan del Black Bloc como una organización, pero en realidad no lo es, ¿no? El Black Bloc es una táctica que se utiliza para reventar manifestaciones y se utiliza en todo el mundo. Y además se repiten esas tácticas, ¿no? Ahora les enseñaré la del 25S, del rodeo al Congreso, pero les podría enseñar otra de una cumbre de la OTAN en Praga y es exactamente igual. Se hace exactamente igual. Para provocar los disturbios, la policía tiene que actuar y luego nos presentamos como víctimas. Lo importante son los testimonios de las televisiones del día siguiente, de los programas de por la mañana. Hay mucha gente que acude a la manifestación, ciudadanos porque están enfadados y seguramente con razón, para manifestarse, que son víctimas colaterales de los disturbios y eso es lo que interesa. Interesan los testimonios de esa gente. Por eso revientan las manifestaciones, ¿no? El Black Bloc se utiliza de dos formas diferentes, ¿no? Por grupos de afinidad, que son distintos grupos, pequeños grupos, 6 o 8 personas, que lo que tratan es de causar disturbios por lugares distintos para volver un poco loco a la policía y también para derribar barreras policiales. Esto es lo que pasó Está muy alto, ¿no? Un poquito, yo creo, ¿no? Bueno, esto es el rodeo al Congreso. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero el rodeo del Congreso nos afectó mucho a la policía, porque lo que se vendió, no solo en España, sino internacionalmente, es que la policía había provocado los disturbios, ¿no? Y agentes infiltrados de la policía habíamos reventado la manifestación. Ese mensaje caló tanto que a día de hoy sigue pasando lo mismo. Siguen diciendo que reventamos las manifestaciones, ¿no? Al día siguiente, en las manifestaciones posteriores, hubo muchas personas que resultaron heridas lesionadas porque les golpearon y les pegaron porque pensaban que eran policías infiltrados, ¿no? Después, afortunadamente se equivocaban siempre. Se equivocaban siempre, sí. Y le pegaban No nos cogieron nunca, pero es que finalmente si veían a alguien con una gorra o alguien con una mochila, pues era un policía. No sé por qué pensaban que llevábamos gorra los policías o por qué, no entiendo. Pero muchos de ellos resultaron con lesiones de los propios manifestantes, confundiéndolos con agentes infiltrados. Bueno, esto es un Black Bloc, ¿no? Esto que hay aquí, esto es un bloque negro. No sé si ven las banderas rojas, los palos, ¿no? Aquí tienen es una pancarta que está protegida por dentro, llevan escudos, son tapas de contenedores que tienen espuma por dentro, les ponen unas agarraderas para poder agarrarlas y ahí le pegan la pancarta. Es muy difícil. Aquí había como 15 o 20.000 personas. Es muy difícil acudir un grupo numeroso a una manifestación y causar disturbios siendo un grupo, porque es muy fácil que la policía, la seguridad ciudadana les detecte y no les dejen pasar, ¿no? Ellos acuden a la manifestación por lugares distintos, en grupos muy pequeños, utilizan una caña muy alta, que es un banderín amarillo, para saber dónde localizarse unos a otros, ¿no? ¿Qué intención tenían? Quieren derribar la valla del Congreso para acceder al Congreso. Ahí hay 15 o 20.000 personas, ellos saben que un grupo pequeño de personas, si es capaz de derribar la valla, el resto de la masa les va a seguir. ¿Qué pasó en este momento? Que nosotros los vimos, llevábamos 2 horas con ellos, sabíamos lo que iban a hacer, los fuimos comunicando. Las unidades de intervención que estaban tras la valla que protegía al Congreso, lo que hicieron fue colocarse delante. Se colocaron delante de la valla para hacer frente al Black Bloc. Y esto es lo que pasa. Están tratando de provocar la carga. Si ustedes se fijan, las banderas que llevan son banderines, son pequeños.
Eso tiene que ver mucho con el manejo, ¿no? Si son banderas grandes no se pueden manejar, no se pueden golpear con ellas. Esto lo han utilizado en todas las partes del mundo, ¿no? Para estas... Muchos de estos palos llevan clavos. Esta bandera quizá no la conozcan, la bandera de Izquierda Castellana. ¿Me quería decir algo al respecto? Sí. Bueno, sí, acaba. Dura un rato. Esta la plaza, hay 20.000 personas, está llena. Este es el Black Bloc, nosotros estamos aquí. Y se lo digo porque luego les voy a poner otro vídeo para que vean de lo que pasó y luego lo que se contó. ¿Dónde está el Black Bloc? Ya no está. Ya han desaparecido. El resto de lo que queda son manifestantes, normal. Mi padre, mis hermanos, mis cuñados, todos los ciudadanos que acudieron a manifestarse y que al final terminaron participando incluso en los disturbios, ¿no? Porque cuando hay una masa se produce un contagio. Esta gente que está aquí no sabe lo que ha pasado. No sabe que hay unas personas que han reventado la manifestación. Simplemente la policía está cargando contra ciudadanos que únicamente se están manifestando. Toda esta gente que vemos ahí no son antisistema, ni son ultraizquierda, y muchos de ellos terminan participando en los disturbios y algunos se terminan llevando golpes de los agentes policiales, que son los testimonios del día siguiente. Pero nadie se acuerda del Black Bloc, nadie habla del Black Bloc. Nadie sabe que durante 2 horas agentes de información estuvieron siguiendo a estos chicos sabiendo lo que iban a hacer. Y que se evitó que tomaran el Congreso, porque la idea era derribar la valla del Congreso para acceder a la plaza del Congreso, ¿no? ¿Qué decir este objeto? No, la bandera de Izquierda Castellana, que a mí siempre me llamó la atención la capacidad de seducción y de movilización que tiene alguna gente, que estaba dirigido por Doris Venegas, hermana del famoso Chiqui Venegas. Esta señora, que falleció de cáncer hace poco, era Abertzale, era una independentista vasca, y su compañero sentimental era Luis Ocampo Pereiro, un independentista gallego. De tal manera que una independentista vasca, Abertzale, y un independentista gallego
dirigían una organización independentista castellana. O sea, y yo decía, pero bueno, nadie se da cuenta de esto. Pues nadie se daba cuenta de esto. Eran los que organizaban siempre estos tumultos. Era el odio al Estado español lo que les motivaba, solo el odio. Pero a mí lo que me llamaba la atención, yo decía, pero bueno, esto, ¿y por qué nadie lo cuenta? Me duele la garganta de contárselo a miles de periodistas que, bueno, decían, bueno, ¿y esto tiene algún interés? Tiene todo el interés. Es que realmente todas estas movilizaciones no nos están organizando ellos. Nadie nos creía. Nadie nos creía. Los malos éramos nosotros, pero nadie nos creía. Que tenía 70 militantes en toda Castilla y León y parte de Castilla-La Mancha. Sin embargo, organizaban todos estos carajales. Es increíble. Pero luego, para construir todo lo que pasó después, luego ya hay otras estrategias, ¿no? Que es, si esta gente hubiese convocado a los ciudadanos a rodear el Congreso llamándose Izquierda Castellana, no hubiese ido nadie. Pero ellos no dicen quiénes son. Ellos son una plataforma ciudadana. A partir de este día, esto comenzó a llamarse Coordinadora 25S, que tiene un nombre así un poco... Pero tanto la Coordinadora 25S como otras, que tienen nombres muy bonitos, Madres contra la Represión, sí. Es la madre de Alfon, lo detuvimos porque llevaba una bomba, represaliado por la Brigada de Información y por el Estado español. Madres contra la Represión eran tres personas. Eran tres personas. Era la madre de Alfon, su hermana y su vecina. Pero la entrevistaban en televisión, ¿no? Quiero decir que a veces para construir relatos es el relato contra la realidad, ¿no? El ponerse nombres y utilizar siglas viene muy bien, ¿no? ¿Vas a hablar del tema de Alfon o no? ¿A ustedes le suena el tema de Alfon? Lo detuvo este señor. Eso que te están filmando. Bueno. Otra cosa muy curiosa que pasa en estos momentos, culmina el 22M, cuando se producen unos disturbios en las llamadas Marchas por la Dignidad, que también es un nombre muy bonito, en el que se produce una manifestación en Madrid que acaba con el resultado de 93 policías heridos, y es el momento que se acaban los disturbios, ¿no? Porque ahí el relato es acabado, ¿no? La estrategia general de acción-reacción contra reacción se acaba en ese momento. ¿Por qué se acaba en ese momento? Porque ¿quiénes son las víctimas en ese momento? Los policías. Entonces ese es el momento que se acaba. En ese momento se acaban todos los disturbios de todo lo que fue aquella pequeña revolución o gran revolución que sucedió en España, ¿no? Puedo ponerle las imágenes si quieren, pero quizá están hartos de verlas, ¿no? Pero sí que es verdad que la construcción de los relatos es increíble. Yo recuerdo, tengo el vídeo, lo tenía puesto en la presentación, pero como no funciona. Pero las noticias de La Sexta del día siguiente hablaban de policías infiltrados cuando se hablaba de que se había reventado la manifestación, y ellos no venían a decir que la habíamos reventado. Lo que venían a decir es que la misión de los agentes infiltrados nunca puede ser reventar la manifestación. O sea, en realidad lo que estaban diciendo era que la habíamos reventado. ¿Qué pasa? Que si yo estoy en un bar tomando una caña con un amigo y me dice, hay policías infiltrados que revientan las manifestaciones, pues no pasa de ahí, no es como tontería, dices. Ahora, si lo dice un medio de comunicación, la cosa cambia. Porque entonces es el brazo ejecutor del Estado que está criminalizando a los manifestantes, que provoca disturbios para tener un relato distinto de la realidad, cuando en realidad eso es lo que están haciendo ellos, ¿no? No sé, ¿alguna cosa más, jefe? No sé, hablar del caso Alfon, o si quieres lo comento yo. A Alfon se le detiene en las vísperas, no, ni siquiera en las vísperas, era unas horas antes de la huelga general. De una huelga general. Le tiene un vehículo policial de la comisaría de Vallecas, nos lo traen a la brigada y una vez detenido llevaba apartado una bomba. De hecho, el radiopatrulla ve el nerviosismo de él y sobre todo de su novia que le acompañaba, y por eso se decidieron a registrar la bolsa que llevaba. La bolsa llevaba una bomba con tornillería. Cuando una bomba lleva tornillería,
pues evidentemente lo que se quiere es causar lesiones graves a las personas. Nunca supimos dónde lo iba a colocar, suponíamos que lo iba a colocar en una sucursal de la caja de ahorros, pero lo importante es que se creó una ola de solidaridad con Alfon que llegó al Congreso de los Diputados. ¿Te acuerdas que llevaban la escarapela algunos diputados? Alfon Libertad. Alfon Libertad. Entonces yo pedí permiso a mis superiores y les dije, esto no puede ser, esto hay que cortarlo. Y fui al Congreso de los Diputados a hablar con alguna, no voy a decir quién porque no había caso, pero bueno, con alguna organización de izquierdas y pedí entrevistarme con ellos, hablé con ellos y les dije, miren, usted está reivindicando a un tipo que hacía 5 años había atracado junto con otro a 3 chicas. Los había atracado en Cádiz, en concreto. Estaba el atestado policial, estaba la sentencia judicial, donde consideraba probado que habían robado a las 3 chicas y en el transcurso del atraco las habían manoseado, se habían abusado sexualmente de ellas. Sería un abuso superficial o lo que sea, pero habían abusado de ellas. Meses después, porque ellos salen en libertad, meses después, Alfon, junto con su tía, es detenido portando medio kilo de cocaína, que iban a vender en Vallecas. Y otro medio año después, porque va saliendo en libertad a la espera de juicio, en compañía también de algún familiar suyo, le dan una paliza a una policía femenina y le causan una baja de 1 año de duración. Entonces, con estos antecedentes, y además un individuo que quiere poner una bomba, hombre, es que ha ido tocando todo, menos la pederastia lo ha tocado todo. Entonces, reivindicar a una persona así, llevar la escarapela, era indignante. Bien, una vez que hablé con ellos, les llevé la documentación, la sentencia judicial, etcétera. De hecho, él fue condenado después a... ¿cuánto? Él cumplió casi 4 años. Sí. Él fue condenado a más años. De manera que los distintos tribunales consideraron probados los hechos. O sea, que no era, como decían ellos, un montaje policial. Entonces yo le decía, sí, bueno, pues tiene usted razón, sí, la verdad es que sí. Pero siguieron llevando las escarapelas. ¿Por qué? ¿Por qué consideraban a un tipejo de esta catadura uno de los suyos? Es el problema de España. ¿Cómo pueden considerar uno de los suyos a un tipo así? Bueno, pues era Alfon Libertad. Estaba por todos, incluso en algunas iglesias, en Vallecas, Alfon Libertad y todo esto. Y el hecho es que llevaba una bomba. Y no era, y la bomba llevaba adosado a clavos. Quiero decir que la bomba lo que era para hacer daño. Es decir, nadie o sea, un explosivo no era solo una bomba de ruido, llevaba adosados clavos por todo lo que era recipiente. O sea que la intención era que los deflagrara y que los clavos se destinaran a donde fueron destinados, que nunca lo supimos, ¿no? Me gustaría también hablarles de lo que es la ideología y lo que es los chavales, la juventud, hablando de gente que hemos tenido combatiendo en Siria, ¿no? O combatiendo en Ucrania. Que escucharlo hablar es muy impactante, ¿no? Este es un partido marxista-leninista de Reconstrucción Comunista, que envió a varios de sus militantes a combatir a Siria el Estado Islámico. Le detuvimos a su regreso. Bueno, en realidad el Estado Islámico tiene más que ver con apoyar al pueblo turco, ¿no? Que estaban compitiendo por una parte del territorio, kurdo, y me gustaría que vieran esto. Gracias. 21 años y bueno, mi organización, Reconstrucción Comunista, consideró en su momento, cuando se presentó la oportunidad de enviar voluntarios a combatir en la guerra antifascista contra el Daesh. Deja entrever solo sus ojos azules entre vuelta y vuelta del pañuelo que cubre su cabeza. También al aire sus manos, que sujetan su arma. Es su seguro de vida aquí, en suelo iraquí. Sin soltarla, nos contesta las preguntas. ¿Dónde se? Él, junto a otro combatiente, son los 2 españoles que luchan en las filas de una brigada internacional promovida por el Partido Kurdo de los Trabajadores, organización considerada por la Unión Europea y Estados Unidos terrorista, que en la zona del Kurdistán iraquí y sirio batallan por su cuenta y riesgo contra ISIS. La lucha no espera, la lucha no entiende de familias, no entiende de trabajos, de estudios. Convencidos en que la lucha debe librarse sobre el terreno.
Allí se instruyeron durante 2 meses. Cuando este partido estuvo, después de la operación Valle, estuvo suspendido por la Audiencia Nacional durante 1 año de actividad y el Comité Central de Partido fue condenado por pertenencia al grupo criminal. Es una cosa muy curiosa lo que pasa con este partido, y es que cuando se les ofrece la posibilidad de viajar a Siria a combatir junto al MLKP, el Partido Marxista-Leninista del Kurdistán, el secretario general del partido, que seguramente ustedes le conozcan porque ahora es muy conocido y es youtuber, ¿no? Se llama Roberto Vaquero. No sé si habéis escuchado hablar del Frente Obrero, ¿no? Sí, ¿no? Ha tenido 40... Claro, este lo mandó allí Roberto Vaquero. Es que ha habido una evolución, efectivamente, eso es lo Sí. que se llama Frente Obrero. Sí. Reconstrucción Comunista y Frente Obrero son lo mismo. Roberto Vaquero es el secretario general del partido. Está teniendo bastante éxito, ¿no? Creo que tuvo 40 o 50.000 votos. Está acusando a Frente Obrero de... Es el grupo más odiado por parte... Derecha, sí, sí. de extrema derecha. Sí. Rojipardos, ¿no? Rojipardos. Pues esto parece incluso un chiste, ¿no? Cuando se les ofrece la posibilidad de combatir junto al MLKP, el secretario general del partido, que es él, Roberto Vaquero, él se ofrece, ¿no? Dice, voy yo. Pero el jefe de seguridad del partido le dice, ¿cómo vas a ir tú? No puedes decir que eres el secretario general del partido. Voy yo. Y el jefe de seguridad del partido, Roberto, le dice, no, tú no puedes ir, ¿cómo vas a dejar sin seguridad al partido? Y así todo el comité central, y así todo el comité regional, y así todos los comités de barrio. ¿Y dónde acaban? Los chavales de 20 años, yendo a combatir al Estado Islámico a Siria. Ojo, que esta gente estuvo combatiendo. Hay otros que estuvieron en Ucrania, en la guerra del Donbass, que esos lo que hicieron fue hacer propaganda, ¿no? Simplemente salir con las armas en las fotos para internacionalizar el conflicto, ¿no? El internacionalismo de izquierdas, pero estos sí estuvieron combatiendo. Este chico, cuando llega a España, lo coge, el líder del partido, lo coge en su casa y no tiene ninguna relación con su familia, no tiene ninguna relación con sus padres. Incluso le obligan a dejar a la novia que tenía. Y permanece durante mucho tiempo siempre en la casa del líder del partido. En ese momento, llega un momento que él realmente no puede más, y es cuando le captamos para que nos dé la información de lo que es cómo se ha organizado el viaje, con quién ha estado combatiendo, y es como cae todo el comité central del partido, ¿no? Pero es porque él no podía más ya. De hecho, tenía estrés postraumático y lo había pasado muy mal. ¿Pero por qué le interesaba al líder del partido? Porque lo que le interesaba era la propaganda que le estaba dando. El partido crecía mucho por haber tenido esta gente combatiendo allí. No los pudieron mandar a Ucrania no los mandaron porque ya le habían ocupado el espacio el Partido Comunista, las juventudes comunistas, que ya habían mandado ya a su gente, con lo cual ya no les servía, por eso los mandó a Siria, ¿no? Ahora sí que es verdad que han pegado un giro y ahora es un movimiento tiene un discurso muy patriótico, muy... patriótico, anti-inmigración. Anti-inmigración, sí, antifeminista, y es como que están... la verdad es que no parece lo que eran antes, ¿no? Han pasado de un extremo a otro. Pues muchas gracias por atenderme y por haberme invitado.